Hola compañeros, ¿cómo están? Nosotros les vamos a presentar la ruta pentosa-fosfato, somos el grupo 322. Nuestro equipo está conformado por Cázares, De la Cruz, Joquet, Lugo, Ramírez, Rivas y Urias. Como introducción podemos decir que las rutas que predominan en el catabolismo de la glucosa es la glucólisis y el ciclo de Krebs. Como vemos en la imagen, la glucosa pasa a la glucólisis. La glucólisis crea el piruvato y el piruvato pasa por una descarboxilación oxidativa, por lo que nos da acetil-CoA. El acetil-CoA posteriormente pasa al ciclo de Krebs y sigue el metabolismo posterior. Una ruta alternativa a todo esto es la ruta pentosa-fosfato, la cual es estrechamente relacionada con la glucólisis. La ruta pentoso-fosfato es más anabólica que catabólica, debido a que sus intermediarios o productos sirven como bloques de construcción para la biosíntesis de ácidos grasos y biosíntesis de nucleótidos y ácidos nucleicos, como lo es el NADPH y la ribosa 5-fosfato, que se generan durante esta ruta. También esta ruta es regulada por insulina, ocurre en el citosol de las células, de glándulas suprarrenales, hepáticas, tejido adiposo y glándulas mamarias. Aquí se ve la diferencia entre el NADH y el NADPH, que hay la presencia de un grupo fosfato en el segundo carbono del azúcar y comprende dos fases, una oxidativa y una no oxidativa. La oxidativa es donde se consigue el NADPH y la no oxidativa es el ciclo de las pentosas fosfato, donde ésta puede llegar a incluirse en glucólisis. La primera reacción de esta ruta es la oxidación de la glucosa 6-fosfato por la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que formará 6-azulucono-de-lactona. Esta enzima va a ser activada por el cofactor magnesio y lo que va a ocurrir es que el NAP será el aceptor electrónico contribuyendo a la formación de NADH. Esta enzima va a ser denominada por la comisión enzimática como 1.1.1.49. Después, la 6-fosfoglucono-de-lactona es hidrolizada por una lactonasa, específicamente por la 6-fosfoglucono-de-lactonasa, para dar el ácido libre 6-fosfogluconato. Para activar esta enzima se utilizará como cofactor al magnesio, al igual que una molécula de agua. Esta enzima será denominada por la comisión enzimática como 3.1.1.31. Posteriormente, el 6-fosfogluconato es oxidado y descarboxilado por la 6-fosfogluconato deshidrogenasa, formando la cetopentosa de ribulosa 5-fosfato. Esta descarboxilación oxidativa, activada también por el cofactor magnesio, nos permite obtener CO2 y una segunda molécula de NADH. Esta enzima va a ser denominada por la comisión enzimática como 1.1.1.44. Finalmente, la D-ribulosa 5-fosfato es convertida a ribosa 5-fosfato por la enzima fosfopentosa isomerasa, específicamente por la enzima ribulosa 5-fosfato isomerasa. Para concluir con la fase oxidativa, tenemos que en algunos tejidos la ruta del pentoso fosfato acaba en este punto, siendo su ecuación global el que a partir de la glucosa 6-fosfato, 2-NAP y agua, obtendremos como producto una ribosa 5-fosfato, CO2 y 2-NAPH más 2H. Tejidos en los que se requiere principalmente NADPH, las pentosas fosfato producidas en la fase oxidativa de la ruta se reciclan a glucosa 6-fosfato para aumentar la síntesis de ácidos grasos por medio de una fase de reacciones reversibles, la fase no oxidativa. En la fase oxidativa de esta ruta metabólica se realizaron reacciones que convirtieron 3 moléculas de glucosa 6-fosfato a 3-ribulosa 5-fosfato. Ahora, al iniciar la fase no oxidativa, dos de esas ribulosas 5-fosfatos se epimerizan en primer lugar a cilulosa 5-fosfato por medio de la ribulosa 5-fosfato epimerasa. Por otro lado, la tercera molécula de ribulosa 5-fosfato se isomeriza a ribosa 5-fosfato mediante la ribulosa 5-fosfato isomerasa. El paso siguiente consiste en la conversión de las dos pentosas cilulosa 5-fosfato y la ribosa 5-fosfato a gliceraldehído 3-fosfato y sedoptulosa 7-fosfato. Esta reacción se realiza por medio de la enzima transcetolasa, la cual se encarga de catalizar la transferencia de un fragmento de dos carbonos desde una cetosa dadora, que es la cilulosa 5-fosfato, a la aldosa aceptora, que es la ribosa 5-fosfato. Luego, por medio de la transaldolasa, se elimina un fragmento de 3 carbonos de la sedoptulosa 7-fosfato para condensarlo con el gliceraldehído 3-fosfato, formando una fructosa 6-fosfato, molécula considerada como el primer producto de la fase no oxidativa de esta ruta metabólica, además de una tetrosa que es la eritrosa 4-fosfato. Finalmente, de nuevo actúa una transcetolasa que cataliza la conversión de la eritrosa 4-fosfato de la reacción anterior y de la segunda cilulosa 5-fosfato producida en la primera reacción de esta fase no oxidativa, para así obtener los otros dos productos, que sería otra molécula de fructosa 6-fosfato y un gliceraldehído 3-fosfato. Como se mencionó anteriormente, esta ruta puede finalizar de tres maneras dependiendo de las necesidades de la célula. Una de ellas es la conversión de los productos de la fase no oxidativa, que fueron la fructosa 6-fosfato,
a glucosa 6-fosfato para volver a iniciar la fase oxidativa y obtener NADPH. Sin embargo, si la célula lo necesita, tanto la fructosa 6-fosfato como el gliceraldehído 3-fosfato pueden incorporarse a la glucólisis para producir energía en forma de ATP. Como se mencionó anteriormente, la ruta de la pentosa puede incorporarse a la glucólisis mediante el paso 3 partiendo de fructosa 6-fosfato o desde el paso 4 partiendo de gliceraldehído 3-fosfato. La glucólisis es una ruta metabólica que sirve de paso inicial para el catabolismo de carbohidratos en los seres vivos. Se obtiene cantidades de energía química aprovechable para las células. Partiendo desde el paso 3 de la glucólisis, va a ocurrir la fosforilación de la fructosa 6-fosfato en el carbono 1 con gasto de un ATP, a través de la enzima fosfofructoquinasa. Por el mismo motivo que en la primera reacción el proceso es irreversible, el nuevo producto se denominará fructosa 1,6-bifosfato. En el paso 4, la enzima aldolasa, mediante una condensación aldólica reversible, rompe la fructosa 1,6-bifosfato en dos moléculas de 3 carbonos, dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Esta reacción tiene una energía libre entre 20 a 25 kJ sobre mol, por lo tanto, en condiciones estándar no ocurre de manera espontánea. En el quinto paso, puesto que solo el gliceraldehído 3-fosfato puede seguir los pasos restantes de la glucólisis, la otra molécula generada por la reacción anterior, la dihidroxiacetona fosfato, es isomerizada en gliceraldehído 3-fosfato. Una vez que se convirtió en gliceraldehído 3-fosfato, vamos a pasar al sexto paso. Esta reacción consiste en oxidar el gliceraldehído 3-fosfato utilizando NAD+ para añadir un ion fosfato a la molécula, la cual es realizada por la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, y de esta manera aumentar la energía del compuesto. En el séptimo paso, la enzima fosfoglicerato quinasa transfiere el grupo fosfato de 1,3-bifosfoglicerato a una molécula de ADP, generando así la primera molécula de ATP de la vía. Como la glucosa se transformó en dos moléculas de gliceraldehído, en total se recuperan 2 ATP en esta etapa. En el octavo paso se isomeriza el 3-fosfoglicerato procedente de la reacción anterior, convirtiéndose en 2-fosfoglicerato. La enzima que cataliza esta reacción es la fosfoglicerato mutasa. Lo que ocurre aquí es el cambio de posición del fosfato del carbono 3 al carbono 2. En el noveno paso, la enzima enolasa propicia la formación de un doble enlace en el 2-fosfoglicerato, eliminando una molécula de agua formada por el hidrógeno del carbono 2 y el OH del carbono 3. El resultado es el fosfonel piruvato. En el décimo y último paso, antes de entrar al ciclo de Krebs, ocurre la desfosforilación del fosfonel piruvato, obteniéndose piruvato y ATP. Es una reacción irreversible mediada por el piruvato quinasa. El ciclo del ácido cítrico, también llamado el ciclo de Krebs o ciclo de los ácidos tricarboxílicos, es una ruta metabólica que forma parte de la respiración celular en todas las células aerobias. En organismos aeróbicos, el ciclo de Krebs es parte de la vía catabólica que realiza la oxidación de hidratos de carbono, ácidos grasos y aminoácidos, liberando energía en forma utilizable. Antes de comenzar con nuestro ciclo como tal, vamos a tener que nuestro material de partida va a ser el piruvato, que va a ser un producto de la glucólisis, el cual posteriormente se va a convertir en acetil-CoA por acción del complejo de la piruvato deshidrogenasa. La producción de la acetil-CoA se va a dar dada por la piruvato deshidrogenasa. Va a haber una oxidación del piruvato donde va a perder un grupo carboxilo en forma de molécula de CO2 y los dos carbonos restantes se van a transformar en el grupo acetil de la acetil-CoA. Vamos a tener también una coenzima A y esta coenzima A se va a unir al grupo acetilo y va a formar el acetil-CoA junto con una molécula de dióxido de carbono. De igual manera, el NAD formado en esta reacción va a liberar un ion hidruro a la cadena respiratoria. Como primer paso vamos a tener la formación del citrato. Esta va a estar catalizada por la citrato sintasa y va a consistir en la condensación del acetil-CoA junto con el oxalacetato. El carbono metílico del grupo acetilo del acetil-CoA se va a unir al grupo carbonílico o al carbono 2 del oxalacetato, formando así un intermediario que va a ser el citril-CoA. Este se va a ver hidrolizada por una molécula de agua en coenzima A y citrato libre. Después, este intermediario de elevada energía hace que la reacción directa sea exergónica y el CoA liberado en esta reacción se recicla para participar en la descarboxilación oxidativa de otra molécula de piruvato. Paso 2. Formación de isocitrato vía cis-aconitato. Esto se va a ver catalizada por la enzima aconitasa o aconitato hidratasa, la cual va a ser una transformación reversible del citrato en isocitrato a través de la formación intermedia del ácido tricarboxílico cis-aconitato. Esta aconitasa va a poder promover la adición reversible de agua al doble enlace del cis-aconitato.
En la imagen del lado izquierdo podemos observar al citrato. Este va a tener subrayado a un grupo hidroxilo en su carbono 2 y a un hidrógeno en su carbono 3. Estos van a salir a manera de molécula de agua y en el cisaconitato, a falta de enlaces de los carbonos, vamos a tener que van a formar un doble enlace entre el carbono 2 y el carbono 3. Después, para el cisaconitato, a isocitrato va a haber una adición nuevamente de la molécula de agua, pero a diferencia del citrato, el hidrógeno se va a encontrar en el segundo carbono y el hidroxilo en el tercer carbono. Como paso 3 vamos a tener la oxidación del isocitrato a alfa-cetoglutarato o como 3 y 4 la oxidación del isocitrato a oxalasuccinato y 4-oxalasuccinato a alfa-cetoglutarato. Para comenzar vamos a tener que el isocitrato se oxida a través de una transferencia de hidruro al NAD o NADP, lo que va a convertir al NADP en NADPH más H. Después vamos a tener que esta reacción se va a ver catalizada por el isocitrato de deshidrogenasa dependiente en ADP y el oxalasuccinato va a tener una eliminación de electrones por el magnesio que va a facilitar su descarboxilación de su grupo carboxilo, liberando este grupo como una molécula de dióxido de carbono. El reordenamiento del intermedio enol va a generar al alfa-cetoglutarato. Para el sexto paso del ciclo tenemos la hidrólisis del succinil-CoA y la formación del GTP. En este paso, el succinil-CoA va a ser hidrolizado y va a liberar la molécula de CoA y un ácido succínico. Esto es posible gracias a la enzima succinil-CoA sintetasa, la cual se encarga de catalizar la reacción reversible de succinato a succinil-CoA. Para que esta reacción pueda efectuarse se consumen nucleótidos trifosfato, produciéndose entonces GDP o ADP, los cuales pueden captar posteriormente un fosfato formando un GTP o un ATP, y entonces así la reacción produce tanto un GDP o ADP y al succinil. Para el paso 7 se tiene la oxidación del succinato o la síntesis del fumarato. En esta reacción, el succinato por medio de la succinato deshidrogenasa, enzima que funciona tanto como una oxidorreductasa como deshidrogenasa, se encarga de deshidrogenar al succinato, reduciendo a su vez al FAD pasándolo a FADH2, para poder entonces producir al fumarato. Para el octavo paso tenemos la hidratación del fumarato o la síntesis del malato. Esta reacción es llevada a cabo por medio de la enzima fumarasa, la cual, al ser una hidratasa, familia de las liasas, se encarga de hidratar al fumarato. Gracias a la unión del fumarato más agua, se forma un alfa-hidroxiácido, el malato. Finalmente, en el ciclo tenemos la oxidación del malato. El malato es oxidado por medio de la enzima malato deshidrogenasa, la cual forma parte de las oxidorreductasas. Esta se encarga de reducir al NAD a NADH2, cual actúa como una coenzima. Esta coenzima se encarga de oxidar al grupo alcohol del malato hasta un grupo carboxilo, formando entonces al oxalacetato del primer paso para entonces reiniciar el ciclo. Como se mencionó anteriormente, la ruta de las pentosas fosfato no es fundamentalmente una ruta de generación de energía, sino que realiza la mayoría del tiempo reacciones del tipo anabólicas. El destino real de los azúcares dependerá de las necesidades metabólicas de la célula, haciéndola per se una ruta anfibólica. Si la necesidad principal radica en la síntesis de nucleótidos y ácidos nucleicos, el principal producto será la ribosa 5-fosfato y no se producirán la mayoría de los reordenamientos de la fase no oxidativa. Así pues, obtendremos una molécula de CO2, 2 NADPH, 2 protones y una de ribosa 5-fosfato. Por otro lado, si la necesidad principal es la generación de NADPH para la síntesis de ácidos grasos o esteroides, la fase no oxidativa generará compuestos que pueden convertirse rápidamente en glucosa 6-fosfato, para el paso posterior por fase oxidativa. De este modo, las vueltas repetidas del ciclo darán lugar finalmente a la oxidación completa de glucosa 6-fosfato a CO2 y agua, teniendo pues reacciones o una fase oxidativa, una fase no oxidativa y una reacción global, en donde se obtendrán 2 fructosa 6-fosfato, un gliceraldehído 3-fosfato, 6 NADPH, 6 protones y 3 CO2. Por último, si una célula posee necesidades moderadas de NADPH y de pentosas fosfato, la fructosa 6-fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato producidos en la fase no oxidativa podrán catalizarse mediante glucólisis y ciclo de Krebs, obteniendo un rendimiento neto de 6 CO2, 10 NADH, 6 protones, 2 FADH2 y 4 ATPs.
Multiplicando el NADH por 2.5 y el FADH2 por 1.5, obtendremos como resultado final la producción u obtención de 30 ATPs más 6 COH-CO2. Como conclusión, podemos decir que la vía pentosa-fosfato es muy importante debido a que es una vía alternativa para el metabolismo de la glucosa y esta puede proporcionarnos NADPH y ribosa 5-fosfato. Esta ruta también puede volver a integrarse a glucólisis, lo cual es muy importante. Una deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa nos puede causar anemia hemolítica debido a que causa estrés oxidativo en los eritrocitos.